Bueno, ahí ya hemos abierto el seminario para que puedan ingresar los espectadores. Tengo que esperar 2 o 3 minutos hasta que vaya cargando el programa a los espectadores que estaban esperando. Cuando termine de cargar a todos, ya podemos iniciar. Después esta conferencia va a quedar en el canal de YouTube de la universidad. Bien. Donde después hay muchos más de los que participan hoy en vivo. Hay muchos más que después lo van a ver en el canal de YouTube de la universidad. Incluso se puede después compartir entre las redes, en toda la gente que quiera verlo, se puede también difundir por las redes para que lo puedan ver en los días sucesivos. Bueno, eso ahora al inicio voy a aclarar todo el tema de preguntas y también esta posibilidad para que todos sepan, especialmente aquellos que entran tarde o que no pueden verlo en vivo, muchos que lo ven después en diferido. Bueno, si te parece, vamos dando inicio entonces. Le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando esta tarde a este nuevo seminario del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA. Recordarles a todos que pueden formular preguntas tanto a través del chat como también a través del icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra inferior de la pantalla, con la recomendación que traten de que sean preguntas lo más breves y claras posibles para que puedan ser entendidas fácilmente, se puedan contestar con mayor precisión y también para dar espacio a la mayor cantidad de preguntas posible, pues hay veces que no llegamos a contestar todas y muchas que quedan pendientes. Reitero para los que entran recién, esta conferencia va a quedar también después en el canal de YouTube de la universidad, para aquellos que quieran verla posteriormente o compartirla, va a quedar cargada en ese lugar. Bueno, y en la tarde de hoy agradecemos especialmente la presencia del licenciado Eugenio Bursaco, quien ha aceptado gustosa la invitación que le hizo el observatorio para acompañarnos con su palabra. Él es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Políticas Públicas de la Georgetown University. En el año 2005 fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Durante los años 2010 y 2011 fue jefe de la Policía Metropolitana, oportunidad en que compartí con él muchas actividades. Esos 2 años yo fui jefe del Regimiento de Infantería de los Patricios y compartimos una gran cantidad de actos, eventos y reuniones que en ese momento nos conocimos. Después, en el 2015, fue designado secretario de Seguridad de la Nación. Además, desarrolló una vasta tarea docente en la Universidad de El Salvador y también en la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, Eugenio, es un gusto que nos estés acompañando hoy a la tarde en este seminario de los CIP. Y bueno, va a ser un placer poder escucharte y poder después dialogar y compartir algunas preguntas, tanto de nosotros, los integrantes del observatorio, cuando más tarde se integre también Alejandro Corbacho, como también de los asistentes. Así que si está de acuerdo, dejo en uso la palabra y comparto la pantalla
para que la presentación pueda ser seguida por todo el mundo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a UCEMA por la convocatoria, la invitación, al general Claudio Pasqualini, a Alejandro Corbacho, también, no digo viejos amigos, porque si no parecemos más viejos de lo que somos, pero bueno, amigos de hace tiempo, de compartir gestiones y momentos comunes. Y la verdad que la idea general de la charla es discutir y debatir el rol de las Fuerzas Armadas en este contexto y en este escenario mundial tan cambiante y tan paradojal, ¿no? Y sobre todo en el contexto regional, digamos, ¿no? Y por eso hice un resumen de una charla más larga que estamos preparando, digamos, respecto al tema de defensa. Y quería partir con una mirada, una visión estratégica del área de las Fuerzas Armadas. Arranquemos, Claudio. Perdonen, me gusta usar mucho este programa Prezi porque es más gráfico y estoy un poco cansado del PowerPoint, pero bueno, si los mareo un poco, les pido disculpas, pero me parece que es un poquito más, mantiene más la atención del público, digamos, ¿no? ¿Cuál es la visión de la Fuerza Armada del siglo XXI, las Fuerzas Armadas que queremos para Argentina? Primero que sea protagonista de la transformación y el desarrollo nacional. Creo que vamos a una etapa donde tenemos que replantearnos el modelo de desarrollo que hemos tenido en los últimos años, y en ese modelo las Fuerzas Armadas tienen que tener un rol, y tienen un rol estratégico clave. La segunda cuestión fundamental es que deben ser pilar de la defensa nacional, cumplir su rol fundamental para el cual, digamos, han sido creadas y demás, que es el cuidado de la soberanía nacional, de la integridad territorial, digamos, ¿no? Que es ese pilar de defensa que muchas veces, creo yo, y en esto hablo en primera persona del plural, la dirigencia política ha ido descuidando esta faceta, ya sea por reducciones de presupuesto, por quitar una mirada estratégica sobre el área. El tercer aspecto que tiene esta visión estratégica es que debe ser activa frente a las amenazas no estatales, digamos, ¿no? Hay que recuperar el verdadero sentido que tenía la ley de defensa original, la ley de seguridad interior, que hablaba de amenazas externas en general, no hablaba de amenazas estatales tradicionales, digamos, ¿no? Y el mundo hoy enfrenta mucho más de estos desafíos híbridos y desafíos complejos, para lo cual un país como Argentina no puede desentenderse, digamos, y no usar los recursos que tienen las Fuerzas Armadas. Después vamos a discutir de qué manera usarlos, ¿no? que es en definitiva lo más relevante. Lo que no podemos es seguir discutiendo si los vamos a usar o no, me parece a mí. El cuarto aspecto es que después de muchos años de desinversión, tenemos que tratar de dar y aprovechar un salto cualitativo y virar hacia unas Fuerzas Armadas que sean modernas y centradas en la tecnología, ¿no? Aprovechar todo este aprendizaje que nos está dando la guerra que estamos viviendo, la de Ucrania y Rusia, para comprender las ventajas estratégicas que da un buen uso de la tecnología. A mí me pasó en la conducción de fuerzas de seguridad, que nos ha permitido pasar de un modelo viejo, que era un modelo reactivo, lento, digamos, que iba detrás de los problemas, a un modelo predictivo, preventivo, digamos, que permite con el uso de tecnología, de la información, de la inteligencia artificial, saber hacia dónde vamos, ¿no? Y prevenir, predecir y poder actuar, digamos, con una manera más eficaz. Y por último, y no menor en importancia, que sea un instrumento de la política exterior. Las Fuerzas Armadas son un instrumento clave de la política exterior del país, de su proyección, de su relación con otros países centrales y de la región. Y me parece que muchas veces nos olvidamos de eso o no lo usamos. Te voy a hablar de algunos ejemplos históricos que nos permiten entender la importancia que tienen en este sentido. Seguimos. Primero que quiero arrancar es un poco con un diagnóstico, un contexto en el cual nos encontramos. Primero, es un contexto mundial bastante anárquico y de incertidumbre. Si bien nos movemos eventualmente hacia un mundo más bipolar, seguimos estando en una situación de inestabilidad y de multipolaridad. Cuando vemos el gasto de defensa en el mundo,
China y Estados Unidos concentran más del 50% del gasto total en defensa. Lo siguen, paradojalmente, yo no sabía, India y Saudi Arabia, digamos, ¿no? Como países que más invierten en materia de seguridad. Después aparecen los países tradicionales europeos, Corea, Japón, ¿no? Con un incremento estos últimos años de Japón y ahora Alemania proyectando ir creciendo en términos relativos, y el resto del mundo que todo sumado cuenta por un 25% del gasto en materia de defensa. Seguimos. Y esta multipolaridad y esta inestabilidad en el marco regional se traduce en que se han reducido los costos de actuar unilateralmente. Los países toman decisiones a veces poco racionales o inconsultas y se involucran en lo que normalmente se llama en la jerga guerras limitadas, en guerras no digamos, de desarrollo total, pero sí en guerras de carácter limitado que tienen efectos, especialmente efectos regionales. Hemos visto acá en la región, con en su momento el conflicto entre Perú y Ecuador, pero la tendencia creciente es a este tipo de conflictos. Seguimos. Yendo más a la región, vamos uno más, digamos, la foto que vamos a ver ahora es, pasamos uno más, Claudio. Vivimos en una región extremadamente violenta. Lo que vemos ahí es el cartel Jalisco Nueva Generación con digamos, camiones artillados, ametralladoras de gran porte, digamos. Podría mostrar fotos parecidas al primer Comando Capital en Brasil, o sea, el avance del crimen organizado, especialmente de la narcoinsurgencia, va marcando una tendencia en la región que genera como resultado que el continente es el continente más violento del mundo. Muchos tienden a pensar que África es más violenta que América, pero no es así. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 40 están en América Latina, ¿no? Y de ellas 30 están entre México y Brasil, ¿no? Nuestro país vecino. Ahí ven esas 40. Y quiero marcar una cosa, Rosario se va acercando a esos parámetros. Este año Rosario va a terminar probablemente aproximadamente con 300 homicidios en el año, lo que le da una tasa superior a los 22, 23 homicidios cada 100.000 habitantes, con lo cual lo pone en el límite de entrar a esas 50 ciudades más violentas del mundo. Pasemos, ya yendo más al contexto Argentina y a problemáticas que afectan a las Fuerzas Armadas y al desarrollo de su trabajo, vamos a la milla 200, el litoral marítimo, la flota china y de otras nacionalidades, pero fundamentalmente China, generan en Argentina un impacto económico significativo. Los estudios varían mucho, van de 3.500 a 15.000 millones de dólares de pérdidas anuales. Cuando vemos los datos que se manejan hoy en día en términos de la crisis económica que vivimos, nos damos cuenta la magnitud que tiene este problema. Y también acá quiero hacer una aclaración. Esto no es solamente barcos chinos que ingresan a las 200 millas y pescan del lado argentino, por alguna manera. También son barcos argentinos que pescan, digamos, con su permiso de pesca dentro de nuestro litoral marítimo y salen de la zona de exclusión de las 200 millas, ¿no? Y van a los barcos factorías y le venden el pescado fundamentalmente a los chinos, evadiendo impuestos, evitando decenas de miles de puestos de trabajo que se podrían generar en Argentina si ese pescado volviera y se procesara en nuestro país, digamos. Con lo cual, el costo, digamos, de no poder controlar bien las 200 millas es un costo que impacta en el desarrollo del país. Seguimos. Yendo a otra área estratégica y clave Argentina, está Vaca Muerta. Ahí vemos el potencial de desarrollo, son 16.000 millones de barriles de petróleo. 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas, la segunda reserva de gas de fracking más grande del mundo, digamos, ¿no? Esto genera un potencial exportador neto por los próximos 25 años que es igual a la suma de la exportación conjunta de todo el campo. Digamos, ¿no? Para entender el valor estratégico que tiene Vaca Muerta para la economía del país y para también comprender las amenazas que se ciernen ahí cuando, por ejemplo,
un grupo de pseudo mapuches pide el pago de un peaje por un gasoducto que se extiende de ahí, digamos, para generar gas licuado en Bahía Blanca o en otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Entonces, comprender, digamos, que el cuidado de este valor estratégico es fundamental para la nación. Seguimos, Claudio. El tercer y más evidente es, como hablaba antes, el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas. El cálculo es que Argentina pierde por año, por efecto del crimen organizado, casi 3 puntos del PBI, digamos 2,85. Es un poco por debajo del promedio de la región. En la región es 3,2, o sea, los países de la región pierden aún más que Argentina. Pero tiene un significado económico enorme, son 2.600 millones de dólares al año que Argentina pierde por los efectos que traen estas actividades sobre la economía formal, los costos de vida asociados. Estos son datos de Naciones Unidas, digamos, ¿no? Y hay que comprender que este es uno de los flagelos más grandes que tiene la región. El promedio de pérdida de PBI por el mundo por el crimen organizado ronda el 1%, 1,5%, ¿no? Nuestra región pierde el doble de lo que pierde el mundo. Y no actuar contra esto tiene costos sociales, costos humanos, pero también costos económicos relevantes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Eugenio, ¿qué tal? Gusto verte y Bueno, tenerte, igual. un placer. Por último, y no menor, o anteúltimo, es el tema Rosario. Uso algunos ejemplos, pero Rosario para mí es como un espejo que anticipa la problemática de inseguridad y de crimen organizado en Argentina, digamos, ¿no? Las bandas criminales no solo adquirieron territorialidad, sino que además extienden su negocio criminal a otras actividades, fundamentalmente la extorsión, digamos, ¿no? Hoy muchos de los comerciantes de Rosario tienen que pagar para poder abrir sus comercios, sus fábricas y demás. Esto marca el nivel de deterioro y, como dije antes, de permanecer las tendencias de criminalidad actuales que estamos viendo, muy pronto vamos a ver a Rosario dentro de esas 50 ciudades con mayor cantidad de homicidios en el mundo, de seguir con este nivel de violencia. Por último, y no menor, el área de la triple frontera, donde vemos un fenómeno que muchos especialistas llaman de convergencia del crimen organizado, donde la actividad del narcotráfico se mezcla con el tráfico de armas, con el financiamiento del terrorismo, ¿no? Y este fenómeno de convergencia hay que seguirlo con cuidado. Nos tocó en nuestra gestión desarticular un clan familiar que básicamente tenía casinos en la región y que lavaba dinero para organizaciones terroristas, como puede ser Hamas o Hezbollah, digamos, ¿no? Y esta presencia ahí es una presencia permanente, inquietante. Hay varios enclaves parecidos en la región, como puede ser Iquique en Chile y demás, digamos, donde convergen estas múltiples fronteras, ¿no? Y que realmente, digamos, tienden una influencia y una extensión de su actividad criminal hacia el resto del país, digamos. Hoy estamos viendo, por ejemplo, que la ruta de la cocaína empieza a trasladarse históricamente del oeste, que venía naturalmente de Bolivia y bajaba por la ruta 34, por las rutas históricas que vienen por Salta, por Jujuy, por Santiago del Estero y Tucumán, hacia el este. Fundamentalmente se hidrovía a medida que los carteles brasileños controlan el norte de Bolivia y de Paraguay, digamos, la droga y la incidencia de estas organizaciones criminales empiezan a extenderse al litoral, digamos, ¿no? Y hemos tenido en los últimos 2 o 3 años, con el actual gobierno, los 2 cargamentos históricos más grandes que se han decomisado en Europa, que salieron de Paraguay, pasaron por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y se detectaron en Hamburgo y en Amberes, está hablando de, en un caso, 16 toneladas, en otro caso casi 10 toneladas de cocaína. Bueno, este es otro factor que debemos mirar que contribuye. En este contexto regional y del país, las Fuerzas Armadas son un factor de estabilidad y un factor que hay que tomar en cuenta y son parte del sistema de seguridad, como voy a hablar más adelante. Pero si miramos cuál es el foco que le pone el gobierno argentino a este tema, los números son muy elocuentes. Argentina invierte en términos de defensa menos de la mitad de los países que lo siguen,
les diría que 1/3 de lo que invierte la región, y la 1/4 parte de lo que es el promedio de los países del OCDE, digamos, ¿no? Y como dije muy al principio de la presentación, tener, digamos, inversiones razonables en defensa también es una demostración de capacidad de desarrollo de un país. No hay ningún país que haya pasado de estar en vía de desarrollo a desarrollado que no haya hecho inversiones en materia de defensa de manera significativa. Argentina este año va a terminar con inversión en términos de PBI de 0,6, 0,7 el PBI. Y lo que es más grave de eso es que va a invertir en capacidad operativa, digamos, para poder entrenar, desplazar, mantener su equipamiento alrededor del 5% del presupuesto. Digamos, lo que es verdaderamente nada, digamos, ¿no? Por supuesto, casi todo va a parar a sueldos y salarios y demás. Y obviamente, si las fuerzas no están operativas, es difícil que puedan desarrollar digamos, sus capacidades plenamente, digamos, y eso es parte del debate que se vive. Y así nos ven, este es el Times de Londres, digamos, y nos ven como incapaces de poder enfrentar cualquier conflicto, digamos, ¿no? Si no me equivoco, esa Santísima Trinidad, digamos, ¿no? Y marca, digamos, el estado de dejadez en el cual estamos enfrentando esta problemática. Seguimos, Claudio. A partir de esto quiero hablar un poco de las misiones, ¿no? En este siglo XXI y ante este diagnóstico y esta realidad, quiero hablar un poco de cuáles son los roles de las Fuerzas Armadas para este siglo XXI y que nos impone un debate y una discusión. Esto ya lo hablamos, pero no es menor, y quiero mencionar estos 3 casos paradigmáticos, que es que las Fuerzas Armadas son una herramienta vital de la política exterior argentina, ¿no? Y acá hablo de 3 elementos icónicos o paradigmáticos, para hablar correctamente. El primero son las 2 fragatas MECO que enviamos en su momento a la Guerra del Golfo, y que le significaron al país una relación de privilegio y de ser aceptado como aliado extra-OTAN en su momento, durante toda la última década del siglo anterior, digamos, ¿no? Algo que tuvo un carácter mucho más gestual, digamos, ¿no? Pero que significó implicarse y aceptar, digamos, ser un aliado ante ese conflicto, en ese caso con los Estados Unidos, ¿no? Por ende, muchas veces hablamos de otros aspectos de las relaciones internacionales y nos olvidamos de la importancia que tiene estos factores duros de poder, digamos, ¿no? Y el simbolismo que tiene participar o no participar. No quiero caer en la historia, en el rol de Brasil en la Segunda Guerra y demás, pero bueno, lo uso como hecho paradigmático. Lo mismo podríamos decir, ¿qué pasó poco antes que Argentina entrara en default allá en el 99, fin del 99, principio del 2000, digamos, en el 2001, cuando estalla, digamos, el nuevo conflicto en Medio Oriente, y Estados Unidos nos pide ayuda y Argentina desistió de hacerlo. Yo me pregunto, si esa ayuda hubiera existido, ¿Argentina hubiera entrado en default? Digamos, ¿hubiera tenido los problemas que tuvo? He hablado con varios especialistas internacionales y me dijeron que no, digamos, ¿no? Por eso quiero decir y hablar sobre la importancia que tiene las Fuerzas Armadas en este rol estratégico con la política exterior. La segunda foto es: hasta el 2007 teníamos una participación activa en las actividades de la OTAN. Ahí vemos nuestras fuerzas en Kosovo, digamos, ¿no? Fue con las gestiones anteriores de este mismo gobierno que esta participación pasó a ser nula o casi nula, digamos, ¿no? Y lo último refleja la reciente decisión italiana de no participar de UNITAS, digamos, ¿no? A medida que uno no actúa ni con sus vecinos regionales, ni con vecinos continentales, se va alejando del lugar de relevancia que tiene en términos de política internacional. Vamos a la siguiente. Y acá voy a empezar a meterme en los temas controversiales. Yo estoy convencido de que las Fuerzas Armadas son una parte esencial del sistema de seguridad interior. El sistema de seguridad nacional está compuesto por las fuerzas de seguridad y policiales, por las Fuerzas Armadas y por la inteligencia. Y tenemos que ir hacia un modelo, como tienen casi todos los países de la región y del mundo, de una secretaría, un Consejo de Seguridad Nacional, que coordine la actuación de estos actores para poder, digamos,
hacer un mejor uso de los recursos que tenemos, digamos, ¿no? Y en ese sistema de seguridad interior hay tres aspectos donde creo que las Fuerzas Armadas pueden tener una ayuda vital. Uno es respecto al crimen organizado, y acá quiero ser claro, yo no creo en las Fuerzas Armadas involucradas en funciones de seguridad o policiales o de investigación, digamos, ¿no? Esto que ha ocurrido en México, en Brasil y demás, no lo comparto y han habido algunas personas. Ahora sí creo que en el rol de vigilancia de fronteras, de litoral marítimo, de zonas críticas, el rol de las Fuerzas Armadas es clave y además nos va a permitir liberar recursos que hoy son esenciales justamente en los conflictos urbanos, como pueden ser recursos de gendarmería y otras fuerzas de seguridad que debemos emplear en zonas tan críticas como Rosario. La segunda cuestión fundamental es el cuidado de los objetivos estratégicos, y aquí me refiero no solamente a centrales nucleares y hidroeléctricas, yo creo que Vaca Muerta es un objetivo estratégico, nuestras reservas de litio son objetivos estratégicos, digamos, ¿no? Y el cuidado de estos lugares, como hace México con su petróleo, como hace Brasil con el Amazonas, digamos, es de vital importancia, digamos, ¿no? Y ahí las Fuerzas Armadas tienen que cumplir ese rol estratégico. Y por último, en lo que es la defensa civil, lo que es la acción frente a los desastres naturales, ambientales, generados por la naturaleza o por el ser humano, digamos, ¿no? Donde cada vez que ocurre un problema en Argentina terminamos recurriendo a las Fuerzas Armadas, son quienes mejor están preparados operativa y logísticamente para hacerlo, quienes tienen las personas más ubicuas para llevarlo adelante. Me pasó estando al frente de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y sin embargo tenemos programas dispersos en todo el Estado Nacional, decenas o centenas de contratos en el Ministerio de Medio Ambiente para hacer funciones operativas que realmente después a la hora de la verdad no se realizan, con lo cual concentrar esfuerzos operativos ahí también es de vital importancia. La tercera misión es la misión fundamental, que es la custodia de la integridad territorial, digamos, ¿no? Ahí puse como ejemplo el rol que me tocó a mí vivir en el trabajo junto que hicimos en el G20, digamos, ¿no? Que fue un rol de vital importancia y donde quedamos muy bien parados ante el mundo, aún con recursos escasos, aún tratando de trabajar al límite de nuestras capacidades, pudimos demostrar que, sobre todo los recursos humanos argentinos, están a la altura de generar un evento de envergadura internacional, ¿no? La integridad territorial es un elemento fundamental de la conformación de la nación, digamos, ¿no? Y es el rol clave para el cual están las Fuerzas Armadas y debemos recuperar la capacidad de poder cumplir con ese rol. Y la cuarta misión estratégica, no menor, que la mencioné al principio, es que también es una herramienta fundamental para asegurar el desarrollo económico y productivo del país. Argentina está en un momento sumamente crítico y el gobierno que viene va a tener inversiones en contadas áreas después de tantos años de malos manejos y de quebrar contratos y demás. Uno donde claramente va a tener una visión, digamos, un aspecto comparativo y va a seguir atrayendo inversiones, va a ser, por ejemplo, como vemos acá, Vaca Muerta, digamos, con lo cual el cuidado de esos objetivos estratégicos genera posibilidades de inversión y de crecimiento económico, digamos. Y por eso es importante, digamos, ampliar estas capacidades. Acá quiero hacer esta presentación era un poco más larga, la corté por tiempo. Para poder cumplir estos roles, digamos, va a haber que hacer algunas reformas legales significativas, tanto en la Ley de Seguridad Interior como en la Ley de Defensa Nacional, ¿no? Como dije antes, vamos a tener que crear un Consejo de Seguridad Nacional o algo que se maneja para poder coordinar estas tareas y para darle a las fuerzas reglas de empeñamiento y capacidades operativas reales para que puedan hacer esta contribución. Somos conscientes de eso. Mi posición particular es que no alcanza con cambios de decretos reglamentarios, que hay que ir a una discusión de fondo por un marco legal correspondiente, digamos, ¿no? Y adaptarnos a las realidades del mundo actual y a nuestro contexto de seguridad, digamos, ¿no? Y poder dar esta discusión de fondo para que puedan trabajar. La segunda son las economías generadas por el propio sector, digamos, ¿no? Si bien no tenemos tantas ventajas comparativas, tenemos nichos de ventajas. Estos son los radares del INVAP, que empezamos a exportar en algunos casos. Hay otras actividades, inclusive algunas no relacionadas con lo militar. Por ejemplo, Argentina
es uno de los 5 o 6 países que producen nanosatélites, hoy de vital importancia para los conflictos armados que vienen en el mundo. Y, bueno, trabajar integrando esos sectores públicos, privados, digamos, generar ventajas es fundamental. Lo que no tenemos que hacer es lo que me pasó a mí estando en gestión, digamos, que había 5 áreas distintas de gobierno haciendo drones, digamos, ¿no? Por supuesto, hacer drones es de vital importancia para el país. Estamos viendo lo que hace Turquía con los drones, lo que hace Irán con los drones. O sea, países de rango intermedio pueden tener altas ventajas competitivas ahí. Pero ahora, tener gente en gendarmería, en policía, en fuerza, digamos, en FADEA, en el INVAP, digamos, la verdad nos llama a ser inteligentes en el uso de los recursos y la verdad concentrar programas y ser eficaces en la materia. Lo mismo podemos hablar de capacitaciones para aviones, para conducir helicópteros, digamos, ¿no? Tenemos que ir a sistemas mucho más integrados y realistas para nuestra realidad y nuestras capacidades de hoy en día. Seguimos. Y en este contexto que hablaba de cambios legales, también quiero poner en contexto la realidad de las Fuerzas Armadas ante la percepción de la ciudadanía. Hoy la ciudadanía está en un momento de gran crisis hacia toda la institucionalidad, digamos, ¿no? Pero cuando uno mira en la sociedad qué instituciones formales y sociales, digamos, en la cual la gente todavía recoge, digamos, ámbito de confianza, las Fuerzas Armadas aparecen entre las más apoyadas o más aprobadas por la comunidad. Eso es una enorme oportunidad para generar puente de confianza y para poder reconstruir y dar una discusión de fondo, digamos, sobre estos marcos legales que venimos hablando, y darles un rol más activo, digamos, en estas funciones estratégicas que hablamos antes, digamos, ¿no? Lo vemos por arriba de periodistas, de empresarios, de la policía. Si vamos a la gendarmería en sí mismo está muy parecida a las Fuerzas Armadas, pero las policías en general todavía están más abajo que las Fuerzas Armadas. O sea, tenemos un resguardo, digamos, de apoyo social que es importante, digamos, traducir en este momento porque marca una recuperación de confianza. Vamos a los temas estratégicos de funcionamiento. Necesitamos, y pido disculpas por después, hablaba hace un rato con Claudio, digamos, traté de no meterme mucho, saqué los temas numéricos, de equipamiento específico y demás para hacerlo más ágil y dejarlo para la discusión posterior, digamos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los elementos fundamentales que debe lograr este empleamiento de las Fuerzas Armadas? Primero, el básico, que es la defensa de la soberanía, que es recuperar capacidad de disuasión. Vamos a un primer cuadro que puede parecer extraño, pero me pasó leyendo las memorias de Ricardo Lagos, donde él menciona en un momento que estuvo a punto de declarar la guerra a Argentina, cuando Argentina decidió unilateralmente violar un tratado que tenía con Chile y dejarlo sin gas en pleno invierno, digamos, en la época, si mal no recuerdo, de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Y más allá de que lo haya pensado o no, marca también las asimetrías que hay hoy en día en términos regionales, en términos de Fuerzas Armadas. Y eso es malo históricamente cuando uno mira la historia de los conflictos, cuando se producen estas asimetrías y cuando uno tiene capacidad de decisión muy baja, digamos, y más en este contexto de guerras limitadas y demás, está llamando a que algunos actores puedan comprometerse en acciones, digamos, de este tipo. Entonces, para mencionar que una persona de origen socialista, parte de la Constitución, llegó a pensar en no trasladar a su país a una guerra ante una situación unilateral que tomó Argentina en su momento, ¿no? Y yo me preguntaba a mí mismo qué capacidades tendría o tiene Argentina para poder enfrentar un conflicto de este tipo, aun cuando sea limitado, aun cuando sea de un estilo como pasó en su momento entre Perú y Ecuador, digamos, ¿no? Por lo cual nos lleva a pensar en, bueno, cómo tenemos que recuperar capacidades para recuperar esa capacidad de disuasión, para ponernos en una situación de equilibrio, por lo menos con nuestros vecinos y demás. Y cómo tenemos que también, voy a hablar más adelante, integrarnos regionalmente, es un modelo de defensa regional integrado, digamos, ¿no? Que nos permita también bajar estos niveles de conflicto cuando aparecen. Siguiente.
El tema del control de los espacios, digamos, ¿no? Lo mencioné antes. Argentina tiene un enorme potencial de desarrollo económico por sus riquezas naturales y demás. Uno clave es nuestro litoral marítimo, les diría más, nuestra plataforma submarina, ahora que se ha extendido esa plataforma, digamos, ahora, si no la podemos custodiar, no lo podemos cuidar, digamos, claramente la van a depredar, vamos a perder nuestra riqueza ictícola, y eso significa millones y millones de dólares por año, significan puestos de trabajo en Argentina, digamos, ¿no? Y todavía seguimos discutiendo qué hace Prefectura, qué hace la Marina. Me parece que acá también hay que tener una discusión más realista y coordinada en términos de accionar para poder hacer cumplir realmente nuestro control, digamos, en aguas territoriales, en nuestro espacio aéreo y en nuestra frontera. Y voy al siguiente punto con esto. Hoy tenemos una paradoja que es que cuidamos nuestro espacio aéreo con nuestra fuerza aérea, cuidamos nuestro litoral marítimo con nuestra marina, pero no podemos cuidar nuestras fronteras terrestres con nuestro ejército, digamos, ¿no? Y eso me parece mal, nuestros vecinos lo hacen, tenemos capacidades relevantes, tenemos despliegues, digamos, militares en la zona de frontera, y tenemos fuerzas de seguridad que no dan abasto. Yo visité la zona de frontera, que la mayoría de los argentinos no lo saben, pero su mayoría, en su gran mayoría, es una frontera donde cuando uno la recorre no se da cuenta si está en Bolivia o en Argentina o en Paraguay o en Argentina. Donde había ríos no hay más ríos, digamos, no queda poco y nada de eso, digamos. Y por ahí pasa todo, pasa narco, pasa comercio irregular, digamos, sale soja sin declarar, pasan todas las cosas que sabemos que pasan, ¿no? Y la verdad que poder sumarle en la zona de frontera, como se hizo en el gobierno anterior, y darle capacidades reales de cuidado, van a permitir darle un mayor control a esta zona crítica de Argentina. En un país donde además, si no cuidamos nuestra frontera, el costo de oportunidad de que el crimen organizado se expanda en Argentina va a ser cada vez menor. El último aspecto que hace nuestra soberanía es el ciberespacio, digamos. Aquí es donde se desarrolla la guerra del futuro, los intereses estratégicos, y la defensa tiene un rol fundamental para el cuidado de nuestras redes, de nuestros desarrollo de comunicación y demás. Tenemos que pensar también en nuestros profesionales, cómo los sostenemos dentro de las fuerzas militares. Casi todos los países del mundo han ido cambiando sus leyes personales para que en determinado momento de las carreras las personas puedan trabajar en parte para el Estado y en parte para el sector privado, para poder sostener lo más relevante que hay en áreas estratégicas como este, que es el capital humano. Creo que tenemos que ir pensando y ayornándonos a esta realidad para poder cumplir con este rol, que es el rol del futuro. Hoy los bancos no se roban con grupos, comando, con ametralladoras y demás, se roban a través del ciberespacio, a través del ciberdelito. Digamos, cuando te quieren cortar las comunicaciones, como hicieron en su momento los rusos con todas los sistemas de provisión de petróleo en Estados Unidos, atacan a través de ahí, digamos, con lo cual el cuidado del ciberespacio es un cuidado estratégico nacional que tenemos que tomar en cuenta. Sigamos. Yendo a lo específico de la colaboración en la seguridad, está todo lo que hace el apoyo logístico, y acá de vuelta, el uso de recursos escasos que tiene Argentina es de vital importancia. Me tocó sufrir lo que fue la muerte de muchos gendarmes en el desplazamiento de los gendarmes de Santiago del Estero a Jujuy cuando se produjo el levantamiento de Milagro Sala y demás. Y en el gobierno anterior había pasado lo mismo con Cerro Dragón en Comodoro Rivadavia. Poder usar nuestros aviones de Fuerza Aérea, poder desplegarlos, hacerlo rápidamente para desplegar un móvil de gendarmería, un grupo del GEOF, digamos, eso es fundamental, digamos. Y esa coordinación es clave y crítica. Ya hablé de vigilancia de fronteras, hablé de defensa civil, y por último el apoyo a inteligencia. Si tenemos satélites, radares y demás, esa información es clave, digamos. La información de los vuelos irregulares que pasan por nuestro espacio aéreo para bombardearnos de Ucrania es una información clave en materia de seguridad. Saber hasta dónde se extienden, dónde bajan y demás, y poder, digamos, coordinar y complementar esas tareas
inteligencia es fundamental, y eso también va a requerir de un cambio legal para poder ampliar roles y poder usar los recursos estratégicos que tenemos de una manera inteligente. Sigamos. El apoyo a la política exterior, que hablé antes. Adaptarnos a la nueva geopolítica. Hace 2 semanas atrás leí un informe. Argentina tiene 1/4 de las reservas de litio del mundo. 1/4, el 25% de las reservas descubiertas del mundo está en territorio nacional. Y vamos a un cambio del sistema automotor en el mundo, donde para el año 30 y pico Europa se comprometió a terminar con los motores, digamos, de combustión. O sea, van a tener baterías de litio. Por supuesto, la innovación tecnológica por ahí permite otras cuestiones, pero hoy es el medio que genera para poder alimentar esas baterías. Bueno, 1/4 parte del litio que está descubierto en el mundo está en territorio nacional, digamos. Entonces, eso es un valor estratégico que tiene un país. Y eso va a generar presiones geopolíticas y demás, ¿no? Como lo genera la posición del Atlántico Sur, como lo genera la Antártida, digamos, ¿no? Y uno tiene que adaptarse y valorizar lo que eso significa en términos de este nuevo mundo, ¿no? Recuperar un rol relevante en las misiones de paz. Argentina siempre se ha destacado. Me recuerdo desde muy joven ir a Nueva York, a Naciones Unidas, y Argentina siempre tuvo un rol, digamos, destacado en su presencia en el mundo en misiones de paz. Eso significó financiamiento, significó equipamiento, significó buenos salarios para el personal, significó poder tener operativo el personal, entrenado, capacitado. Hemos conducido misiones de paz en otros países con generales o comandantes o coroneles argentinos, digamos, ¿no? Marca, digamos, el lugar de respeto que tenemos. Bueno, hemos llevado casi al mínimo de expresión estas misiones. Yo creo que es parte, digamos, de lo que debemos recuperar en términos de política exterior. Siguiente. La presencia en áreas vitales. Voy a hablar un poquito más adelante de la Antártida, pero bueno, Antártida es un enorme desafío y el Atlántico Sur es un valor estratégico que tenemos. Nuestra presencia, a medida que aumenta el comercio internacional sur-sur, digamos, que está cada vez con mayor relevancia, a medida que nos aproximamos al fin del Tratado Antártico y demás, toda esta zona de influencia va a ir cobrando importancia. Digamos, el otro día miraba, el país que tiene más misiones antárticas el año que viene en el mundo, ¿saben quién es? Es China. Digamos, China tiene para el año que viene la mayor cantidad de misiones antárticas a desplegar. Bueno, y Argentina tiene una posición estratégica fundamental, digamos, ¿no? Y en la medida que tengamos un rol activo ahí, eso nos va a dar un posicionamiento en la distribución antártica futuro y un rol en la política internacional de mayor relevancia. Y por último, en términos de política internacional, todo lo que es cooperación internacional, con especial énfasis en lo que es regional. Creo que tenemos que ir pensando, digamos, en una fuerza de, digamos, de desarrollo regional, como tienen los europeos, como tienen muchos países. Digamos, creo que este despliegue combinado Cruz del Sur, que nunca se terminó de conformar por faltas argentinas de equipamiento y demás, marca esa enorme oportunidad que nos da de trabajar en conjunto con nuestros países hermanos. A mí me pasó en seguridad que casi todos los mayores logros que tuvimos fue producto de ese trabajo conjunto con nuestros vecinos regionales. Nosotros capturamos el narco más relevante de Salta, digamos, lo capturamos con apoyo del gobierno de Bolivia. Y estaba Evo Morales de presidente en Bolivia. Y sin embargo, tener una buena relación de cooperación, colaborar en la capacitación de personal en Bolivia y demás, nos permitió tener lazos y confianza como para que ellos intercedieran para extraditarnos Delfín Castedo, que era un narco que hace muchos años estaba producto de varios asesinatos, fugado en Bolivia, donde tenía una estación de amparo y donde manejaba una parte del narcotráfico que entraba por la provincia de Salta. O sea, la cooperación internacional genera resultados. Yo lo he vivido en gestión, digamos, ¿no? Esto requiere acción, no solamente declamación, sino acción concreta. Y también creo que es otra área donde las Fuerzas Armadas pueden ocupar un rol estratégico en términos de política internacional.
En términos de desarrollo económico, que es el otro aspecto que mencioné, es fortalecer las capacidades de negociación. En la medida que uno está más equipado y más, uno negocia mejor con sus vecinos, con otros actores. No quiero repetirme con otros casos. Buena parte de la flota irregular china que pesca dentro de nuestro litoral marítimo, después hace su logística en Uruguay. Tenemos que encarar este problema que tenemos con Uruguay, digamos, ¿no? Porque eso nos está generando un costo económico. Y a la medida que uno tiene, digamos, una capacidad de poder real, uno negocia desde otro lugar, digamos, ¿no? Y a uno lo escuchan desde otro lugar. Por eso es importante recuperar este rol estratégico. Sigamos. No quiero redundar, pero este es Atucha 1 y 2, y bueno, ahí estaba el principio de la construcción del Carmen, que hoy está casi terminado. Todo lo que es la preservación de energía nuclear, y represas hidroeléctricas. Como dije antes, la expansión de zonas críticas, como puede ser Vaca Muerta, nuestra producción de litio y demás, son valores estratégicos. Nuestro litoral marítimo son valores estratégicos, ¿no? La Pampa Azul, como le llaman algunos. El cuidado de estos objetivos es de realmente un valor de importancia. Todos nuestros vecinos le asignan esta razón estratégica a las Fuerzas Armadas. Nosotros también lo debemos hacer. Tenemos miles de recursos, fundamentalmente gendarmes, pero también otras fuerzas de seguridad, cumpliendo este rol, que dejan de cumplir otros roles que son más sustanciales para su funcionamiento, digamos, ¿no? Y que nos lleva a adaptarnos y a poner recursos en el cuidado de estos objetivos. El fortalecimiento de las economías locales. Me tocó viajar mucho como secretario de Seguridad. La verdad que recorrí todo el país. Y si hay algo que nuestro interior profundo valora, es la presencia de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y el valor que eso genera en las economías regionales y locales. Muchas veces se habla con mucha facilidad de cerrar regimientos, sacar presencia, digamos, ¿no? Y perdemos el sentido estratégico y el valor que aportan esa presencia en esos lugares, con lo cual hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla a la ligera, digamos, de cerrar, entendiendo el valor que tienen para muchos de estos lugares la presencia, en este caso, pues, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina o de una fuerza de seguridad en esa localidad. Y por último, todo lo que es la industria de defensa, donde creo que nos debemos un debate profundo sobre qué hacer y qué no hacer, o qué dejar de hacer, digamos, ¿no? Qué vamos a hacer eficazmente, dónde tenemos ventajas reales, qué tenemos que hacer porque son elementos fundamentales, cómo tenemos que mantener y reequipar nuestras fuerzas con industrias locales y qué debemos dejar de hacer de manera ineficaz y dejar de, digamos, de utilizar como una forma de tener empleo público encubierto, digamos, ¿no? Porque eso también genera desincentivos de las economías que terminan afectando el presupuesto en general, pero claramente acá hay una serie de ventajas comparativas que hay que explorar y hay que trabajar en el mediano plazo, como lo hizo Brasil hace 30 años atrás, viniendo acá a aprender y a desarrollar sus industrias estratégicas en esta materia, digamos, ¿no? Y creo que es un debate que debemos tener hacia adentro del próximo gobierno. Y por último, la Antártida. Y acá lo que propongo, al igual que hablé en el caso de defensa civil, es que por lo menos las funciones operativas debemos concentrarlas en el Ministerio de Defensa, digamos. Me tocó a mí ver, digamos, programas antárticos en las fuerzas de seguridad, programas antárticos en un montón de lugares, digamos, ¿no? Argentina es un país de recursos escasos y vamos a un momento fiscalmente comprometido a futuro, digamos, ¿no? Con lo cual, concentrar recursos operativos y hacer buenas campañas, bien orientadas desde un lugar, nos va a ayudar a ser más eficaces en esta materia. Y nos abre una enorme oportunidad a lo que es el polo logístico antártico en Ushuaia, digamos, ¿no? Esta realidad de mayor relevancia de este último continente virgen respecto al mundo nos da una enorme oportunidad geopolítica, de seguridad y comercial que debemos aprovechar, digamos, ¿no? Y espero que el próximo gobierno comprenda esa realidad y haga uso de ese valor estratégico que tiene, digamos, respecto a
la Antártida. Eso nos va a permitir también a nosotros, el día de mañana, porque es muy poco probable que se renueven los términos que ha sido renovado históricamente el Tratado Antártico, nos va a permitir tener una presencia mucho más eficaz, permanente, más, que va a ser clave a la hora después de los reclamos y después del trabajo operativo real, cuando el continente se abra, digamos, a su explotación económica, comercial, que es lo que viene. Sí, ahí si querés sacamos la presentación, Claudio. O sea, la pregunta que arrancó la charla y que me planteaste es cómo son estos nuevos roles y misiones de las Fuerzas Armadas. Y bueno, con esto quise un poco usarla como disparador, después podemos hablar más específicamente de temas, digamos, presupuestarios, operativos y demás, pero usarla como disparador de lo que creo que es un rol mucho más activo, presente y permanente de las Fuerzas Armadas, que no tiene que claudicar en su rol fundamental, que es el cuidado de la soberanía y la integridad territorial, digamos, ¿no? Que al contrario tiene que recuperar capacidades para poder sostener eso, pero que debe comprender que hoy debe tener un rol mucho más amplio y mucho más activo para el contexto en el cual se encuentra la Argentina actual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eugenio, por una exposición tan completa. Creo que has hecho un recorrido integral de toda la problemática de la defensa, su integración con la seguridad. Y bueno, y tomé nota de algunas cosas que me parecieron interesantes para remarcar antes de empezar con las preguntas. En principio, la importancia de la reforma del marco legal. Siempre hablamos de ampliar las misiones de las Fuerzas Armadas. Y me acuerdo que uno de los principales obstáculos que siempre había era contar con el marco legal adecuado. Como dijiste vos, es un tema que debe hacerse cuanto antes para que realmente exista ese respaldo que necesitan las Fuerzas Armadas para poder actuar, además con reglas de empeñamiento claras y terminar con esa famosa desconfianza que siempre hubo por la gran cantidad de normas y bueno, las mismas leyes que se mantienen todavía después de tantos años, en cierta medida se basaban en cierta desconfianza hacia las Fuerzas Armadas. Creo que es una etapa ya superada y es muy importante entonces el respaldo político que reciban las Fuerzas Armadas, que también es importante para las Fuerzas de Seguridad, para que puedan desarrollar sus funciones. Y también hablar, como hablaste vos, de seguridad nacional. O sea, creo que ya los términos defensa nacional y seguridad interior separados, aislados, han quedado en el tiempo. Hoy en día hay que hablar de una seguridad nacional integral, donde no interesa el origen de la amenaza, sino su naturaleza, su forma. Y para enfrentarlas hay que usar todas las fuerzas que tenemos, cada una cumpliendo su rol. Creo que eso también es importante recalcar. Y aparte para evitar la famosa superposición que hay habitualmente entre las distintas fuerzas a la hora de que sean empeñadas. Por eso también le cuesta mucho dinero al país y hay que tratar de ser eficientes. Y un tema también que remarcaste, creo que es importante, que tener una seguridad nacional adecuada, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad respetables, hablan de un país seguro y eso necesariamente fomenta inversiones, atrae capitales, o sea que en definitiva redunda en un mejor desarrollo económico, en un país serio. Y también es un tema que es importante a remarcar de lo que dijiste vos. Y por último, bueno, marcar como un ejemplo de algo que todos los gobiernos han hecho, independientemente de las diferencias ideológicas, pero en las que han coincidido, es, por ejemplo, en el control de la frontera norte, con o sin cambios en la legislación, con o más o menos confianza en las Fuerzas Armadas, pero todos con distintos nombres han mantenido el control de la frontera norte. Eso habla que más allá de las diferencias ideológicas, esa contribución
que pueden hacer las Fuerzas Armadas es importante, poniendo un ejemplo entre otros que vos mencionaste durante tu exposición. Con lo cual, bueno, creo que hay muchas posibilidades, muchas cosas por hacer. Así que bueno, te agradezco mucho, Eugenio, que nos hayas aclarado todos estos temas y lo hayas hecho con mucho detalle, y creo que todos los que nos han acompañado han comprendido bien la importancia de todos estos temas. Bueno, ahora Alejandro, que se nos ha ya incorporado al grupo, no sé si quiere decir algo, y si no pasamos a las preguntas. Ahí está. Bueno, ok, muy bien. Gracias, Eugenio, por tu presentación y tu exposición, la claridad, y sobre todo me adhiero a lo que dice Claudio, poner en claro estos los temas, ¿no? Poder conectar toda la dimensión y no crear como compartimentos estancos, y en realidad lo que ha generado en los últimos años es esta creación de pequeños feudos, pequeños espacios para intentar sobrevivir también, ¿no? Porque en general, cuando se desnaturaliza la función natural de algunas organizaciones, bueno, la organización, aunque sigue existiendo, trata de buscar áreas, y bueno, y ocurre estas superposiciones, esto que nos inventamos para mantener vivos, ¿no? Y por supuesto que has tocado los temas importantísimos que tendrían que ser de gran preocupación de la ciudadanía, y que, bueno, y que principalmente del gobierno parecen no serlo, porque van en sentido contrario, que tiene que ver, y aparte, que tiene que ver con la relación entre la política exterior, la política de defensa, las relaciones internacionales y las relaciones políticas internas también. O sea, todos están conectados y no son compartimentos tampoco estancos, pero que en los últimos años funcionan como una suerte de, bueno, la política exterior es un pequeño feudo que tiene ciertas ideas, otras zonas son de nuevo lotes donde se lleva adelante la política, y lo más importante de esto es que pierdes el país. Y en el fondo lo que estamos viendo también es que, bueno, es la dimensión de esta pérdida de ser Estado, ¿no? O sea, el tema de la estatidad, lo que estás mencionando, deberían ser cosas obvias que para casi la mayoría de los países del mundo y de la región son cosas obvias, pero acá parece que hay que volver a conversar, a discutir el tema, porque se había vuelto obsoleto hablar de la palabra soberanía. Soberanía se aplica en una entelequia abstracta, pero cuando hay que aplicarla en serio, bueno, hay una pregunta ahí sobre los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué tan originarios son los pueblos originarios que se les está entregando, regalando espacio y territorio? Porque eso también es una amenaza. Nosotros por un lado estamos luchando, hablando de las Malvinas y el retorno de las Malvinas, y por otro lado regalamos espacios y territorios, o amenazamos, porque nuestra propia integridad territorial, a grupos que claramente quieren separar al país o generar la disolución. Entonces, o proponer ideas políticas como el plurinacionalismo, donde realmente la Argentina es imposible pensar en eso porque no somos un país plurinacional, a diferencia de otros que seguramente lo son. Entonces me parece que eso es lo importante de tu presentación, y sobre todo viniendo de alguien que tiene la experiencia de la gestión y que también tenés una posición política, ¿no? Entonces no es que uno está hablando ya en abstracto, en el aire, sino que estás presentando temas muy, muy concretos. Así que, sin más, yo diría, bueno, ahí hay un tema que yo siempre hablo del tema, es el impacto, digamos que es el impacto que tiene esto sobre las propias fuerzas, ¿no? Esto con Claudio, cuando inauguramos el observatorio, la primera presentación de Claudio era sobre el estado de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, y la idea de recuperar no solo el equipamiento, el armamento, el entrenamiento, sino la posición de prestigio, que es importante que haya, como vos bien lo señalás, se lo han ganado prestigio, pero no se puede, porque fijémonos en la última, Claudio fue muy, muy, muy cuidadoso y muy medido en sus palabras, pero no ha desaparecido, y lo tuyo también, no ha desaparecido el tema de aplastar a las Fuerzas Armadas o someterlas o humillarlas, porque lo hemos visto recientemente con el tema de los nombramientos. No se siguen las reglas institucionales, no se respetan y se cambian en función de aplicar criterios
que son de hace, no ya no de 40 años, que son de 50 años, 60 años, ¿no? No se quiere dejar eso en el pasado. Entonces, eso va atado justamente al gran desafío de los cambios en las leyes o en las reglas, ¿no? Porque importantes sectores de la sociedad están atados a situaciones que ya han sido superadas, porque ya han pasado 2 generaciones, pero que, bueno, hay un gran negocio también en mantenerlas. Así que, bueno, sin más, yo diría, podemos pasar a las preguntas. Claudio, ¿qué te parece? Vamos a las preguntas, ¿sí? Vamos a las empezar con preguntas. una. Si querés, Vos empezamos con elegiste una, de yo un voy a miembro del observatorio. otra. Bueno, decime. Empezamos con las preguntas que hace acá un miembro del observatorio, de Juan Bataleme. Sí. Bueno, dice, muy buena exposición. Y pregunta, ahora bien, ¿cómo se va a plantear la discusión con los que desde el Ministerio de Defensa y después de la academia plantean un statu quo retrógrado y que no permite avanzar en serio en el tema de defensa? Bueno, primero un saludo a Juan, a quien respeto mucho. Le voy a contar algo que me parece muy importante, que nos está pasando ahora en vísperas de este proceso electoral, que no nos pasó en el 2015, que es que estamos trabajando juntos los 4 partidos que componemos Cambiemos, o sea, radicalismo, PRO, coalición cívica y peronismo federal, digamos, peronismo republicano. Y la verdad que estamos encontrando bastantes acuerdos en temas de estos críticos, en términos de lo que hablaba antes, de la reforma de seguridad interior, la reforma de la ley de defensa, inclusive avanzando en temas de inteligencia, que también es otra parte clave de cualquier sistema de seguridad nacional, que no, hoy lo tocaba muy por arriba, pero que ningún país serio en el mundo puede darse una política de seguridad, de defensa, de seguridad nacional, sin un sistema de inteligencia que funcione plenamente, digamos, ¿no? Y ahí también nos demos un debate. Con lo cual nuestra expectativa es llegar al gobierno con un consenso sobre estos temas, ¿no? Y que sea parte de esas leyes de los primeros 100 días, digamos, ¿no? Que son las claves para un gobierno, digamos, ¿no? Por eso, unos días atrás escuchaba, uno decía, bueno, por ahí con el decreto, no. Yo viví lo que fue el cambio del decreto, y la verdad que las Fuerzas Armadas no se sienten plenamente amparadas con simplemente un cambio de un decreto reglamentario, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a un cambio de paradigma, a dar un marco legal, digamos. Ese marco pudo haber sido comprensible y hasta entendible hace 40 años atrás, pero pasaron 40 años justamente, digamos, ¿no? Y me parece que hoy nos debemos otra discusión de fondo. Tenemos que generar un sistema de seguridad nacional, digamos, salir de los preconceptos, quieren llamarlo sistema de seguridad estratégico, que lo llamen como quieran llamarlo, pero tenemos que tener un sistema que funcione como un paraguas de contención, que pueda establecer amenazas, que establezca prioridades, que coordine tareas, que informe al presidente acerca de esas decisiones, que establezca presupuestos plurianuales, que impida cosas como la actual. O sea, hoy, tanto en las Fuerzas Armadas como en las Fuerzas de Seguridad, los presupuestos operativos están en el orden del 5%. ¿Qué implica esto? Que buena parte del personal al mediodía se va para no tener que darle de comer en sus regimientos. Estoy hablando de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Eso pasa. ¿Qué implica? Que buena parte de la suboficialidad y oficialidad, inclusive, tiene 2 trabajos. Por eso también trabaja a mediodía, digamos, ¿no? Entonces, si queremos sincerar el debate de fondo, como bien decía Alejandro, debemos recuperar y jerarquizar a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Es lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires y no funcionó. Es lo que tratamos de hacer en la gestión anterior y lo logramos en alguna medida, pero hay que profundizar, hay que tener 8 años de gestión y que es clave a futuro, creo yo, ¿no? Es comprender el rol estratégico que cumple, tanto en materia de seguridad y defensa, tanto en materia de desarrollo económico, de cuidar a la soberanía, ¿no? Porque si no, tendemos al proceso de tener un Estado fallido, digamos, ¿no? Digamos, esto que nos pasa con los mapuches, más allá de las circunstancias, cuando uno va al fondo de lo que están diciendo ellos, ¿no? Estoy hablando de la RAM, de los grupos más violentos y demás, ellos no se consideran parte de esta nación, no se consideran argentinos, no respetan nuestra ley, nuestra constitución, y reivindican algo que se llama Gualmapu, que es una nación que abarca toda la Araucanía chilena, pero abarca la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro,
una parte muy importante de La Pampa y una parte muy importante de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es más claro que la defensa de la soberanía del territorio que atender a un grupo de gente que ejerce la violencia reivindicando eso? Podemos permanecer, digamos, absortos, no decir nada, entregarles, están entregándole, digamos, territorio del ejército ahí en Bariloche a 4 familias. 2 de ellas, los reclamantes, ni siquiera nacieron en Argentina. Son chilenos, digamos, ¿no? Y no le entregan 1 hectárea, 2, donde vive cualquier persona normal, aún teniendo un microemprendimiento rural como tienen muchos mapuches. Le entregan 400 hectáreas, 500 hectáreas, digamos. Y eso lo hace el Estado Nacional, lo hacen jueces argentinos, digamos, ¿no? Lo hace un organismo del Estado, digamos, ¿no? Me parece que son debates de fondo que se vienen y que estas cosas ocurren cuando uno debilita de manera, yo creo que en muchos casos, no inocente, las estructuras del Estado, digamos, ¿no? Y podés correr el riesgo de tener un Estado fallido. A ver, Paraguay está pidiendo un plan Colombia en Paraguay. ¿Por qué? Porque el norte de Paraguay lo maneja el primer comando capital. La ciudad de Pedro Juan Caballero, que en términos poblacionales es la tercera ciudad de Paraguay, la controla un grupo narco, que hoy es el cartel, en términos de movimiento económico, más importante de América, asociado a la Ndrangheta, y es el principal exportador de cocaína a Europa. En relación con eso que está diciendo justo, hay una pregunta que dice qué tan cerca está el conurbano bonaerense de llegar a los niveles de narcotráfico y violencia que hay en Rosario. Ayer hablaba con unos periodistas de La Nación justamente sobre esto, y le decía, le marco un hito. A principio de este año, un hito que fue tremendo, pero que casi pasó desapercibido. Murieron 25 personas por tomar cocaína adulterada. Está adulterada con lo que normalmente se llama un símil, digamos, de heroína sintética, digamos, ¿no? Que es el principal causante de muertes en los Estados Unidos hoy en día, digamos, ¿no? No me sale el nombre ahora, digamos, ¿no? Básicamente es algo que se consume en microgramos, eso cortado en un laboratorio del conurbano, obviamente no se disuelve en microgramos, y las personas que lo consumían morían por el solo consumo. En Estados Unidos mueren 65.000 personas al año por el abuso de esta sustancia, digamos, ¿no? Mueren más personas por abuso de fentanilo que por accidentes de autos en Estados Unidos, para dar un orden de magnitud, digamos. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos grupos? Cuando vas a las escuchas telefónicas de Mameluco, que es el líder de esa área geográfica de San Martín, le decía, los insultaba a los que estaban ahí diciendo, no, ¿cómo van a hacer eso? Estaban probando una sustancia, digamos, para ver si podían insertarla en el mercado local. Terminó con 25 muertes, digamos, y eso habla del descontrol y el avance de estas bandas criminales en el territorio. Rosario este año ya lleva, creo que están por 270 homicidios en el año. A mes y medio vista pueden llegar a 300 homicidios. Son 23 homicidios cada 100.000 habitantes. Es peor que lo que recibimos en el 2015. Lo recibimos con 21 homicidios cada 100.000 habitantes. Peor todavía. ¿Y eso qué es? Es los narcos empoderados en el territorio. El otro día leía, mataron a una bailarina en la parada de colectivos. ¿Qué es esto? Matan tipos inocentes, pues se matan a tiros entre ellos y matan gente que no tiene nada que ver, digamos. Entonces, ¿queremos eso para la Argentina? ¿Ese es el futuro de nuestro país? ¿Uno está ausente, digamos? Eso es lo que me pregunto de fondo. Yo creo que no. Eso requiere toma de decisiones en un país con recursos escasos. Llegó al tal punto que la vicepresidenta, que es parte del Ejecutivo Nacional, le pedía al Ejecutivo Nacional que mande gendarmes al conurbano. Yo le pregunto, para empezar, ¿por qué lo sacaron? Nuestro gobierno puso 6.000 gendarmes en el conurbano para poder reducir esa conflictividad y 3.000 entre Rosario y Santa Fe. ¿Dónde están? ¿Por qué lo sacaron? Digamos, ¿no? Y si los vamos a volver a emplear, ¿qué hacemos en nuestra frontera? Digamos, si no, los debates son hipócritas. Digamos. Cuando uno
como decía Alejandro, cuando uno ha pasado por funciones operativas, sabe que al final alguien tiene que hacer eso. Y de algún lado los recursos los tenés que sacar, los tenés que empeñar, y tenés que dar capacidad operativa, y con el 5% del presupuesto no podés pagar viáticos, no podés trasladar gente, no podés pagar la nafta, no podés hacer lo que tenés que hacer. Entonces, esa es la discusión que se viene, digamos, ¿no? ¿Qué modelo de seguridad queremos? Porque sigue siendo, en esta crisis económica, junto con la inflación, la principal demanda de la ciudadanía en el país, la seguridad. Así es. Bueno, después tenemos otras preguntas más. Una hace referencia a lo que hablamos hace un rato de la integración y la coordinación de la defensa y la seguridad a nivel regional, haciendo mención a que, bueno, ya sabemos que el TIAR es obsoleto, que necesita algún tipo de reformulación o ayornamiento, y que las amenazas que afectan al subcontinente son más o menos similares en todos los países. Cuando hablamos de lavado de activos, criminalidad organizada, narcotráfico, son temas que deben encararse en forma conjunta y coordinada con los demás países. Entonces, ¿cómo verías vos la posibilidad de mejorar esa cooperación o ese trabajo conjunto, combinado entre todos los países de la región? Yo creo que es clave, digamos, ¿no? Que justamente enfrentamos amenazas parecidas, hay que construir lazos de confianza, capacidades operativas, capacidades adaptativas entre las fuerzas. Digamos, eso es lo que más va a contribuir a generar un marco de seguridad y estabilidad en la región. Pocas cosas hacen más que eso. Miremos la experiencia de la Unión Europea y lo que ha significado eso en la posguerra, digamos. Estoy convencido que eso puede ser de gran provecho para nuestros países, y creo que Argentina, Brasil y Chile, el ABC, debiéramos tomar la iniciativa en ese sentido, digamos, para que acompañe después el resto de la región. Digamos, ya hemos dado algunos pasos. Nosotros mismos después los incumplimos. Cruz del Sur es eso, en definitiva. Son pequeños esbozos, digamos, ¿no? Me parece que uno tiene que tratar en esos 4 años de gestión, y por eso hice tanto hincapié en el tema de política exterior, darle porosidad, darle bases a esos acuerdos y generar operatividad real. No puede ser que no podamos tener, no sé, 10, 12 tanques a ruedas para poder ser parte de ese comando conjunto, digamos, ¿no? Son cosas que un país como Argentina no puede seguir postergando, digamos, ¿no? Así es. Incluso es importante también todo lo relativo a la compatibilidad legal entre los distintos países. Cuando existen muchas diferencias legales entre los países de la región, eso a veces dificulta un poco un mejor trabajo coordinado. Totalmente. Incluso una pregunta que estoy leyendo acá, casualmente pone esto en tela de juicio y dice si creemos que la sociedad política está madura para sancionar una ley integral de defensa, seguridad e inteligencia. Mira, ojalá pudiéramos hacer una sola ley de seguridad que incluya capítulos de cada una de estas cuestiones, digamos, pero yo fui diputado nacional, ¿no? Esta discusión la hemos tenido internamente, inclusive, digamos, ¿no? Y a veces el ideal es enemigo de lo posible, digamos, ¿no? Yo creo que la ley de seguridad interior y de defensa requieren reformas inevitables. Creo que meter todo en un solo paquete puede hacer que por alguna cuestión particular en lo que no haya un acuerdo se termine bloqueando estas reformas. Hoy percibo que respecto al tema de defensa, el tema de seguridad, por lo menos en la coalición de la cual somos parte, hay un consenso bastante estable, digamos, y bastante, inclusive con el radicalismo, que en su momento fue más renuente, hoy lo veo más proclive y comprensivo sobre la necesidad de reformas en esta materia, digamos, ¿no? Entonces, a veces, hacer una sola ley, un solo paquete y meter todo ahí adentro, yo que fui diputado sé que eso después en el Congreso puede ser óbice a que ocurra, digamos, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que tengamos una ley de seguridad interior, una ley de defensa nueva que permita buenas reglas de empeñamiento, que permita darle a las fuerzas que operan
la tranquilidad de que van a tener un marco legal que los sostiene y los sustenta en su accionar, digamos. Y ya lo creo, muy, muy importante. Y bueno, no sé, te vayas Alejandro, ¿no? Independientemente ¿Qué que por pregunta ya ahí, para...? quiero ser Sí, claro, independientemente de que por ahí una sola ley sería funcionalmente lo mejor, pero mi temor, sobre todo involucrando el tema de inteligencia, es que terminemos embarrados en la discusión de los detalles y las cuestiones y terminemos no sacando una ley sobre la cual hoy hay un consenso importante, digamos. claro. Yo quería comentar a lo que vos estás diciendo, Eugenio, y lo que pregunta Claudio, y lo que yo viví. Yo no fui funcionario del gobierno, en tu gobierno, pero vi algunas situaciones y me llevó a escribir un artículo que se llama, en realidad yo lo llamé La defensa indefensa, pero es en el diario, salió publicado en el diario Clarín, es la defensa, no tiene quien o sea, la defensa no tiene quien la defienda, porque la situación que pasó es que en general la mayoría de los gobiernos y de los políticos en la Argentina, y esta es la idea de la pregunta del cambio de mentalidad, y pasó también dentro de tu gobierno, porque me tocó hablar con gente que Sí, sí, pensaba lo así, sé. es que la defensa es un gasto que no era importante. Entonces lo que se vivió fue un respiro por parte de las Fuerzas Armadas de poder llevar adelante, de sacarse de encima un peso, una suerte de persecución, de cepo que no te dejaba pensar mucho y te dejaba más libre, pero igual no te daba presupuesto porque son un gasto. Me parece que tu presentación avanza enormemente y que justamente sería bueno que entre los propios sea apoyada por la gente de bien, digamos, que entiendan que es parte del paquete de ser una nación, un Estado, y en el siglo XXI también, porque también otra gente que cree que como estamos ahora ya temas son, porque yo tuve que discutir un día con un miembro de tu partido, el tema era el rol de la Fuerza Armada, la protección de recursos naturales nada más. Y el argumento no, es todo esto que vos explicaste. Los recursos naturales son parte de un paquete que se llama la Nación Argentina. Entonces me parece excelente lo que estás haciendo, lo que acabas de presentar, y y acompañarlo con la pregunta de, bueno, parece ser que este momento, y me parece también que las situaciones que la madurez, digamos, el momento es que este tema está madurando en la sociedad argentina, está siendo un tema, porque hasta ahora era un no tema. Acá el problema es la cosa económica, la inflación, la cosa económica, la inflación. Pero todo esto, estos otros temas, el tema de educación también, ¿no? Que no es el que vamos a tratar acá, pero también el tema de qué se enseña en los colegios, que si vos te enseñan, si el paquete de educación es que, bueno, tenemos que fragmentarnos, que tenemos que separarnos, que tenemos que ser un grupo de gente que nos deben derechos, pero no tenemos ninguna... No, todos tenemos derecho a todo, pero no tenemos las obligaciones esenciales, excepto que sea para los amigos. Ese tipo de problemas también nos atrasan y nos afectan como sociedad. Así que celebro lo que estás diciendo y lo circunscribo totalmente, porque me parece que en ese sentido hay luz, ¿no? Para todos. Así es. Y Y también es cierto habrás que... visto, Alejandro, que hice mucho hincapié en lo económico, porque parte de esta presentación Sí. está enfocado a No, los yo no correspondientes digo que no hay, pero políticos, es justa. porque yo creo que el gran problema que ha tenido aparte, y ha sido exitoso un sector ideológico de esto, es ganar la batalla que esto es un gasto nada más, cuando en realidad esto es una inversión en un rol estratégico que tiene el Estado, digamos. Claro. Nadie va a venir a poner plata en litio, minería y demás, si vos no podés, digamos, preservar el derecho de propiedad, digamos, ¿no? Si vos no podés asegurarle a esa persona, sea argentino, extranjero, lo que fuere, que los miles de millones de dólares que invierten en el terreno los puede sacar. Es una cosa obvia y básica. Sin embargo, en Argentina en los últimos años ponemos en duda eso. Cuando un grupo pseudo mapuche dice yo te voy a cobrar un peaje por un gasoducto que va a pasar por mis territorios ancestrales, que es este desvarío, digamos, ¿no? De un lugar desértico donde no había nadie, donde no vivía nadie porque no podía vivir un ser humano ahí. Digamos, realmente abrimos a una contingencia
que para una persona que toma decisiones racionales dice, y bueno, ante la duda yo no me pongo, invierto. De más está decir todas las otras contingencias que tiene Argentina, de su tendencia a quebrar contratos y demás, pero digo, hablo específicamente de la seguridad. Si uno pierde No, miles de millones de dólares por año en la pesca, digamos, ¿no? Y miles de puestos de trabajo, digamos, ¿no? Y seguimos discutiendo qué hace la prefectura, qué hace la marina, si va hasta allá, no va hasta allá. No quiero usar una mala palabra, digamos, pero a veces a mí me revela, digamos, ¿no? Y me lleva a decir, digamos, acá hay un rol clave crítico que tenemos que recuperar. Y por algo, cuando uno mira país tras país, como similares a Argentina, que hicieron ese proceso de pasar de un país en desarrollo a un país desarrollado, uno ve que todos le han puesto a este área estratégica los recursos para poder llevarlo adelante. Muy bien. Con un tercio de lo que ponen los demás, no lo vamos a hacer. Gastamos la mitad de nuestros vecinos y un tercio de los países que nos queremos comparar, digamos, ¿no? Entonces, no va a funcionar así. No va a funcionar. Es así. Y es claro que no es un gasto en defensa, sino que es una inversión en defensa. Eso creo que es importante, como decía vos, recalcarlo. Y la imagen de país serio, la imagen de país seguro, es fundamental para las inversiones. Es fundamental. Creo que no lo vamos a ver si no lo logramos mostrar así hacia afuera. Y después los consensos son fundamentales, como decíamos recién. Probablemente haya oposición a los cambios legislativos necesarios, pero bueno, hay que lograr los consensos necesarios para avanzar en todos los puntos que se pueda, y si no es con leyes nuevas, será modificando las leyes viejas por el momento, pero lo importante es avanzar y rápido para que realmente se puedan implementar todas las reformas necesarias y se pueda avanzar en todas las medidas que necesita el país. Bueno, ya estamos un poco pasado de tiempo, me parece. Sí. Creo que podemos ir cerrando. Y bueno, Un agradecerle de último nuevo. punto, o un último punto que quisiera Sí, preguntarle Alejandro. a Eugenio, porque hay una pregunta ahí. El tema de la obsolescencia del TIAR, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? Y creo que tiene que ver también con todo nuestro posicionamiento dentro de la OEA y de qué hacemos, digamos, respecto a nuestro rol regional. Digamos. Hemos ido y vuelto en este sentido tantas veces, digamos, ¿no? Con las cláusulas democráticas de Mercosur. Ahora estamos de vuelta por aceptar a Venezuela dentro de Mercosur. ¿no? Digamos, Argentina tenía algo en términos de política internacional hasta hace un tiempo atrás, era que era serio en términos de respetar algunos principios históricos, digamos, que nos representaban. Y creo que hemos hasta perdido esa seriedad. Entonces yo creo que tenemos que recuperar eso, y la mejor manera de recuperarlo es generando confianza primero con nuestros vecinos. Y confianza se construye a partir de la acción conjunta. Yo puedo declamar, decir, mi experiencia de gestión es que nosotros hemos tenido muchos logros, agarramos el cargamento de armas que iba justamente a tener el Comando Capital más grande de la historia, porque Homeland Security confió en nosotros para hacerlo. Digamos, ¿no? Digamos, cuando la policía alemana o la Europol agarra un cargamento de 18 toneladas de cocaína en Amberes, digamos, ¿no? Que salió de Paraguay, pasó por Argentina y demás, y no involucró ninguna fuerza de seguridad argentina. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué no lo hicieron? Porque no hay confianza, porque no respetamos los marcos, digamos, de confianza básicos de funcionamiento. Eso tenemos que reconstruir, ¿no? Y para poder trabajar en conjunto en la región y darnos una fuerza de seguridad regional, que en definitiva lo que el TIAR promovía, digamos, y ese tratado buscaba, digamos, ¿no? Tenemos que empezar por recuperar esa mínima confianza y cumplir nuestros compromisos históricos en la región y demás. Gracias, Eugenio. Muy bien, muy claro. Muy bien, Claudio, tu comentario. Bueno, vamos entonces cerrando, si te parece, Alejandro, Eugenio. Sí. Hay muchas preguntas que nos quedan pendientes.
muchos mensajes de agradecimiento y de felicitación para tu exposición. Y bueno, y también el agradecimiento del oratorio por haber aceptado tu participación y por esta exposición tan clara. Así que muchas gracias, Eugenio. Muchas como gracias, sí, siempre, me Alejandro. adhiero aquí, gracias. Y bueno, y muchas gracias Y también a bueno, todos los con que esto nos han cerramos el año, acompañado. ¿no, Claudio? Con esta presentación cerramos las exposiciones del ciclo del año, y si Dios quiere el año que viene empezaremos en marzo, calculo yo, y bueno, y con un lujo con la presentación de Eugenio. Muchas gracias entonces, y bueno, nos veremos el próximo año con energías renovadas, y también con la página nuestra, en la web renovada. No sé si va a mejorarse, está mejorando, estamos cambiando. Así que recordar que pueden ver la presentación después en el canal YouTube de la universidad. muy bien. Bueno, muchas gracias, los felicito por la Eugenio. Un iniciativa. gusto tener. Gracias a Cuenten vos. conmigo para cualquier Bueno, contribución que haga falta. Muchas gracias, Eugenio, sí, de nuevo. Sí. Gracias. Y bueno, buen fin de semana. Y saludos a todos. Hasta luego, gracias. Chao, chao, chao y gracias.